Bueno, pues bienvenidos a Born y Ciencia Nova. Hoy os traemos también a un invitado muy especial, se llama Juanjo Moreno, que desde 2015 es diputado en la Asamblea de Madrid por el grupo parlamentario del PSOE y portavoz de Ciencias, Universidades e Innovación. Él es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1989 y desde 1996 es catedrático en la Universidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la UPM. También es investigador en el Instituto IDEMA de Software. Ha desarrollado una amplia labor científica en el área del desarrollo de software, donde tiene más de 100 publicaciones en congresos, libros y revistas de gran relevancia. Es un auténtico placer presentar a Juanjo. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Una vida dedicada a la ciencia, como todo, habrá gente que la considere mejor, cosas peor, pero es a lo que me he dedicado toda la vida. Es lo importante, dedicarse a lo que no le gusta. Uy, mucho, no te haces una idea. Vamos, porque entonces dejas de trabajar, que es lo más importante. Eso es. Pues vamos a empezar, para abrir un poco boca, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año. ¿Qué lectura sacas tú este año tan turbio para todos, tan raro, tan cambiante? ¿Cómo resumes este año de pandemia? Sí, la verdad es que han sido unos meses, un año terrible. La verdad es que, sobre todo los dos primeros, que fueron increíbles, porque es que hemos vivido una situación que jamás nos podíamos haber imaginado. Un país paralizado en todos los ámbitos, calles vacías, todos encerrados en nuestras casas, viendo imágenes dramáticas en la televisión y en las redes sociales, los hospitales llenos de pacientes causados por el contagio explosivo de un virus nuevo y desconocido, del que los médicos, los científicos también han ido aprendiendo sobre la marcha. Y todavía hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? Decenas de miles de fallecidos, especialmente en las residencias. Bueno, han sido cosas complejas. No lo olvidaremos nunca. Yo creo que marcará un antes y un después en todos los sectores de nuestra sociedad, ¿no? Si hablamos de la gestión de la pandemia en Madrid, pues, hombre, nosotros nuestra visión no es muy positiva. Los resultados, los datos son conocidos por todos, se pueden encontrar. Madrid tiene muchos más casos, más hospitalizados, más ingresados en UCI y más fallecidos que los que les corresponden por su población. Es un 14%, podéis echar el cálculo. Particularmente trágico y doloroso todo lo sucedido en las residencias de mayores, con pacientes a los que no se dio asistencia sanitaria natural. Conozco a muchas familias que han perdido a sus padres, que han perdido a sus abuelos. Ha sido muy duro, ha sido muy terrible y es una desgracia que en vez de volcarse en los pacientes, en intentar resolver todos sus problemas, el gobierno de la Comunidad de Madrid haya preferido confrontar con el gobierno de España, desmarcándose además del consenso científico institucional del Consejo Interterritorial para crear, bueno, pues su propio personaje político, el mismo que ahora pues se somete a plebiscito en unas elecciones para nosotros irresponsables. Si lo centramos en la ciencia, que además es lo más interesante y divertido, pues hombre, la ciencia ha abierto con las vacunas, especialmente con las vacunas mRNA, un horizonte de esperanza. La esperanza ha estado ahí, ha estado en la ciencia, ha estado en las vacunas. Y es una esperanza además que podemos pensar que se añade a todas las que pueden venir y para otras enfermedades. Esta capacidad rápida de reacción de la ciencia ante un problema. Yo creo que esto es otra cosa de la que nos acordaremos. Nos acordaremos menos porque nos acordaremos de lo terrible. Es lógico, la memoria ahí es selectiva, pero de esto espero que también nos acordemos. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué balance hacemos? Pues hemos aprendido al menos tres cosas. Primero, que la seguridad sanitaria es un componente esencial de la seguridad nacional y que ello requiere estar preparados y fortalecer nuestro sistema de salud pública y los servicios sanitarios. Segundo, quizás, que la ciencia tiene que ser la gran prioridad de todos los países y también del nuestro. Yo creo que los que nos dedicamos a esto sabemos que la ciencia se ayuda a la gente, pero ahora creo que ha sido patente y evidente para toda la sociedad. Y tercero, quizás que fortalecer la Unión Europea es la mejor garantía de futuro en todos los órdenes para nuestro país. Y si acaso, por añadir una cuarta, pues bueno, la importancia de la buena gobernanza, de hacerlo bien, de tener una buena gobernanza de los servicios públicos, que es responsabilidad de las comunidades autónomas. Y bueno, centrándonos un poco en lo que es la campaña de vacunación, queríamos saber tu opinión de cómo crees que se ha gestionado en general, primero en España y luego en particular en Madrid.
Yo creo que afortunadamente la vacunación está cogiendo ritmo de crucero en España. Es verdad que tras esos problemas iniciales causados por el incumplimiento del contrato de AstraZeneca, que está ahora mismo en proceso judicial, y posteriormente con estos problemas que es verdad que estadísticamente son muy pequeños, de los trombos tanto de AstraZeneca como los de Janssen, que además, lógico, pues tienen una tecnología similar, pero que, aunque estadísticamente sean muy pequeños, pero hay que ponerse en el lugar de la gente que sufre estos problemas, ¿no? Las vacunas están llegando ahora a muy buen ritmo. Precisamente esta semana se anuncia que las comunidades autónomas reciben en un solo día más de 2 millones de dosis de vacunas, ¿no? Es más, también nos han anunciado que desde ahora, todos los lunes de mayo, nuestro país recibirá aproximadamente 1,7 millones de dosis de Pfizer. Bueno, eso va a aumentar mucho la capacidad de respuesta frente al coronavirus, ¿eh? Madrid ha tenido algunos problemas en la gestión de la vacunación, y tenemos muchos problemas y tenemos mucha gente que nos llama, a veces enfadada, a veces desesperada, a veces simplemente preguntando. Eran prioridad los centros educativos. Hay centros educativos donde prácticamente no hay ningún profesor vacunado, ¿no? Hay centros educativos donde se ha vacunado a los profesores, pero no al personal de administración y servicios. Hay gente que convive en casa, marido y mujer, hermanos que conviven, uno de 65 años, otro de 60, y han llamado al de 60 y al de 65 no. Esto no ayuda a que la sociedad tenga confianza en que Madrid está organizándolo bien. Pero, bueno, yo creo que progresivamente vamos a llegar a una vacunación muy extensa en la población, y eso nos va a dar, iba a decir esperanzas, por supuesto, pero nos va a dar una capacidad de hacer cosas muy importantes, y además creo que va a ser la clave en la lucha contra la pandemia. Me preguntáis por los medios de educación, sí, de comunicación. Yo creo que en general han informado razonablemente bien sobre un tema que es muy complejo, ¿no? Y en particular sobre los riesgos asociados a un medicamento. En este caso las vacunas, en un contexto de que es verdad también que las autoridades no siempre han transmitido a la ciudadanía señales completamente coherentes. En parte también porque vamos aprendiendo en el proceso continuamente. Esto los que nos dedicamos a la ciencia lo sabemos, pero para la gente, pues, y en una situación personal complicada, pues es lógico que les cause cierta desazón. Pero yo creo que en el fondo, y con algún matiz, yo creo que gracias a los medios de comunicación, en España la vacunación tiene una aceptación muy generalizada, y eso es algo por lo que tenemos que estar contentos. Es verdad que no siempre los medios de comunicación a la ciencia se entienden bien. En este caso tampoco ha sido una completa excepción, pero vamos a mirar el lado positivo. Hemos conseguido lo que no hemos conseguido en la vida. Ha habido más científicos en las televisiones, en las radios, en los periódicos que ha habido en la vida. Bueno, y eso creo que va a crear más confianza en los científicos. Aprovechemos eso, a ver si somos capaces de seguir esta senda y aprovechar esto que tenemos, ¿no? En cuanto a la vacunación, ¿cuál es tu opinión al respecto de la estrategia de la Comunidad de Madrid, eso que sigue, de vacunar en grandes superficies, frente a lo que se queja mucha gente, que es que no estén en los ambulatorios, gente mayor que no quiere desplazarse, o que no puede desplazarse y que prefiere que en su centro de salud pues le vacunen allí? Pues sí, no conseguimos entenderlo, sinceramente, ¿eh? O sea, vamos, solo se entiende desde un punto de vista, que es más fácil de organizar y más fácil de gestionar. Más fácil gestionar el transporte de las vacunas, es más fácil gestionar a los médicos y a los enfermeros. Hoy veía un programa en televisión. Todos los enfermeros que están vacunando en el Within Center son jubilados, lo cual me parece estupendo, y un hurra por todos ellos. Pero, hombre, parece que la Comunidad de Madrid debería tener medios suficientes para hacer esto. No lo comprendemos. Vacunación en centros de salud cercanos a la gente, y además todos los días de la semana. No creo de verdad que sea tan difícil organizarlo, pero hay que trabajar en organizarlo. En cuanto a la vacuna del CSIC, que eso iba a preguntar también después, que claro, una de ellas está estancada sobre todo por el problema que supone la distribución o cómo se va a hacer lo siguiente, ¿no? Ya hemos llegado a la fase de ensayo clínico. ¿Qué va a pasar ahora con esa vacuna y cómo podría ayudar a la vacunación completa de la población? Primero, hay que ponerse contentos de que un equipo, varios equipos, por cierto, porque son varios, pero bueno, vamos a centrarnos en el más avanzado del CSIC, que sea capaz de estar a la altura de los mejores y estar a la altura y preparando
una vacuna que todos los indicadores hablan de que probablemente tenga una eficiencia enorme. Y no va a llegar tarde. Bueno, va a llegar tarde a lo mejor para el problema que tenemos ahora, pero es que esto no va a parar, hay que vacunar a todavía muchos países que tienen un porcentaje de vacunación muy bajo. Hoy el propio, no sé si desde una perspectiva económica personal, pero probablemente con razón, el presidente de Pfizer decía, pues habrá que poner probablemente una tercera dosis. Bueno, pues probablemente haya que seguir vacunando a pesar de que se llegue a un porcentaje de la población amplio y aquí puede ayudar, ¿no? Es verdad que dentro de la alegría de que el CSIC y la investigación española haya estado a la altura del problema, pues hombre, causa un poco de, no sé si la palabra decepción, pero nos hubiera gustado que esto se hubiera materializado antes y que esa vacuna hubiera llegado a la gente cuanto antes, ¿no? Pero es verdad que en España pues no había los recursos para poner en pie una vacuna en un tiempo récord, que yo creo que es la clave, ¿no? O sea, es decir, está siendo más rápido que los medicamentos normales, la de CSIC, pero es que las vacunas que están en comercialización han ido en un tiempo verdaderamente récord, ¿eh? Pero eso solo tenían capacidad para hacerlo las grandes potencias y las grandes compañías farmacéuticas. Pero ese enorme potencial de nuestra ciencia que supone que grupos de investigación estén trabajando en estas vacunas, bueno, yo creo que de cara al futuro nos dice que habría que hacer un gran esfuerzo por cambiar ese rumbo. Es decir, tener músculo, capacidad, recursos suficientes para que ante la necesidad de un medicamento, una vacuna, ante una nueva enfermedad, la ciencia española, los recursos económicos de los científicos y de las empresas tuvieran, como digo, suficientemente músculo para poder abordarlo. Y yo creo que esto, a ver si somos capaces de tenerlo preparado para un futuro lo más cercano posible. En ese caso, ¿ve como una posible salida una colaboración público-privada para llegar a darle salida a esta tecnología y a todo esto que se desarrolla en España? Sin la menor duda, es evidente que ni el CSIC, ni ninguna universidad, ni ningún centro de investigación puede ni debe ser el que desarrolle completamente la vacuna y se encargue de su producción masiva y su distribución. Esto hay que hacerlo vía organismos que ahora mismo los más fáciles pues son las empresas que tienen esos canales de distribución y esos canales de producción masiva. No me parece razonable que esto lo vaya a hacer el CSIC o lo vaya a hacer el centro de investigación. ¿Que haya más elementos públicos en esto ayudando? Bueno, yo creo que podría ser una opción, pero en cualquier caso al final vamos a acabar en estas grandes empresas sin la menor duda, porque las que tienen la capacidad son ellas. Y ya por último, respecto a la vacunación, desde el gobierno ha llegado la noticia de que se espera que para antes del verano esté vacunado el 70% de la población, que me parece ambicioso. ¿Tú crees ahora que con la llegada de Janssen, a lo mejor te estoy pidiendo mucho el mojarte mucho, no pasa nada si no te quieres mojar, pero si crees que se puede llegar? Es que el 70 es ambicioso. Yo tengo la mala costumbre de creer lo que dicen las autoridades, simplemente porque ellos son los que tienen elementos para hacer esta afirmación, yo no tengo elementos. Por supuesto tengo esta esperanza. Creo que con el ritmo que se va haciendo ahora, si quieres es un mero estudio estadístico, creo que es posible llegar. ¿Puede pasar algo? Puede pasar algo. Puede ser que alguna compañía no sirva a la misma velocidad, pero también es posible que sirvan a más velocidad. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues algunos países que, bueno, nos han cogido un poco ventaja en esto, pues si tienen un porcentaje de la población muy alto vacunado, ya no demandan tantas vacunas, ¿no? Y por tanto, pues podemos acceder a más. Así que, insisto, desde un punto de vista absolutamente contable, no desde un punto de vista ni científico ni de salud pública, soy capaz de creerme estas afirmaciones y yo creo, pues, antes del verano o en medio del verano, no sé si será junio o será julio o ya será a finales de agosto, pues podemos estar en ese 70% de la población, que serían datos muy buenos, ¿eh? Eso es una inmunidad muy grande para la población. Desde luego. Y ya hilando un poco con esto, has comentado durante lo que llamamos de entrevista que bueno, que estamos a veces en inferior de recursos en comparación con otros países. Aquí defendemos mucho la iniciativa, pues Sin Ciencia no hay futuro, que creo que este año se ha visto más que nunca. Y te queremos preguntar a ti cómo ves la situación de la ciencia en España. ¿Cómo definirías la ciencia española? Yo me uno a las bondades de resaltar y confiar en Sin Ciencia no hay futuro.
Yo mismo he participado activamente en muchas de sus actividades, como científico, como universitario. Yo soy miembro de COSCE, pues hemos participado y hemos impulsado muchas de estas cosas, ¿no? Pues probablemente, aunque no nos hemos dado cuenta, hemos estado en las mismas manifestaciones y en las mismas cosas, con muchos otros pidiendo esto, ¿no? Yo creo que es una realidad contrastable que España atesora una muy buena cantidad de grandes científicos y de grupos de investigación. Pero es verdad también, y esto hay que decirlo y creo que es bastante evidente, pero bueno, por si nos sigue un público menos al día de la actividad científica, que se han vivido demasiados toboganes, demasiadas subidas y bajadas. Hay un dato que me gusta decir, pero no tanto por resaltar esto, ¿no? Pero en los años de los gobiernos conservadores la ciencia ha perdido más de un 25% de financiación, mientras que en las legislaturas socialistas anteriores aumentaron un 208%. Esos toboganes son complicados. En 2010 estábamos en un 1,35% del PIB y no era muy satisfactorio. Queríamos llegar al 2% de la media europea, pero es que en 2017 se redujo al 1,20%. Retrocedimos décadas con todo esto, ¿no? Y es que es lo que han hecho los grandes países de nuestro entorno, apostar por la ciencia como respuesta a las crisis. Con la crisis económica anterior, Alemania incrementó sus fondos en un 40%, el Reino Unido en un 29%, Suecia, Dinamarca o Francia también incrementaron sus fondos. Por no hablar de lo que en Estados Unidos se hizo en el periodo Obama, un acérrimo defensor de la ciencia. Ahora también todos ellos están apoyando a la ciencia para abordar la crisis pandémica. Y con esto no hago una lectura ideológica porque en lo que os he dicho hay gobiernos de todo signo, ¿no? Es simplemente una estrategia de país, creer que la ciencia nos ayuda a salir de las crisis, ¿eh? Yo creo que la comunidad científica nacional siempre ha sido muy responsable, siempre ha mostrado su alta calidad, siempre ha abordado problemas relevantes para la sociedad, pero también es cierto que desgraciadamente cada vez más tiempo están dedicados a cuestiones que no son puramente ciencia. Mucha burocracia, estar continuamente solicitando recursos a 4 o 5 fuentes distintas y luego dedicando una cantidad enorme de tiempo a justificar el dinero que se le ha dado, en vez de estar a lo que tienen que estar los científicos, a desarrollar ideas, experimentos y tecnologías, que es en donde deberíamos de estar. Pues sí, yo creo que la sensación que da es un poco de rabia, ¿no? Porque tenemos, yo creo que lo más difícil, que es gente con mucho conocimiento, y yo creo que un ejemplo muy bueno es el Paseo Nobel de Química con Juan Martín de Mojica, que hizo lo más importante de ese descubrimiento de la tijera genética y luego por falta de financiación no pudo seguir y ya fueron otros apoyándose en sus estudios quien lo consiguió. Y da mucha rabia porque yo creo que se puede mejorar siempre, pero el sistema de universidades no es malo, sale gente muy preparada y cuando sale mucha gente muy preparada es que hay algo que funciona bien. El problema es que luego yo creo que es un aprovechamiento casi nulo. Esto es lo que en términos deportivos es rozando el aro, ¿no? Rozando el poste. Hemos estado muy cerca. Era de nuestras esperanzas, siempre hemos, bueno, medio en broma, medio en serio, ya sabéis que hay que tener tiempo para todo, pues siempre hemos hecho nuestras quinielas de cuál podrían ser los premios Nobel. Y Mojica estaba ahí entre los primeros, ¿no? Bueno, pues se ha optado por otra cosa. Yo creo que hay que ponerse contentos, quiero decir, en el sentido de decir, bueno, pues una lástima que físicamente él no haya recibido el premio, pero ha estado ahí, ha estado en el colectivo que ha puesto en marcha esta tecnología, esta técnica, que es muy, muy, muy prometedora, ¿eh? Y además es que hay que conocerle y hay que conocer su laboratorio. Ha sido algo muy, si me permitís, muy amanuense, muy de científico, dedicado a sus cosas, encerrado en el laboratorio, avanzando un montón, ¿eh? En un sitio, pues que si uno va, no suena a gran laboratorio de Oxford, Yale o Cambridge, ¿eh? Pero eso no lo digo como que sea un mérito adicional, es que en el fondo, esto lo decía Severo Ochoa, mucho del trabajo científico es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Y en ese sentido, pues en dedicación, en esfuerzo, en ideas, no nos va a ganar nadie. Y ahí es donde podemos estar y debemos estar. Y bueno, pues ha estado él. Y espero que estén otros, ¿eh? Hay otros candidatos que podrían ser merecedores de ese premio en los próximos años. No voy a desvelaros la quiniela, pero bueno, algunos hay más. Esperemos. ¿Cree que una de las posibles soluciones sería llegar a ese afamado 2% del PIB que se promete para la ciencia? ¿Y cómo se llegaría a ese 2%? Esa es muy buena pregunta.
la habrás hecho muchas veces y a lo mejor te han dicho esto lo mismo, pero es muy buena pregunta. O sea, no me parece mal hablar de que queremos estar en el 2% del PIB, pero no puede ser una promesa, porque uno no puede prometer lo que no puede controlar. Uno puede prometer que no va a tener accidentes de tráfico, pues uno puede ser muy cuidadoso, pero al final hay otros en la carretera que pueden ser los que provoquen el accidente y te involucran. Pues esto es lo mismo. No se puede prometer alcanzar el 2% del PIB, porque depende en una parte de lo que haga un gobierno, de lo que haga un Estado, pero depende en lo que hagan otros. Por tanto, yo creo que hay que empezar a tener otra medida, y es empezar a hacer compromisos muy claros con respecto a qué dinero queremos apostar en la ciencia. Luego hay que usarlo bien, pero qué dinero. Entonces, una medida que a mí me gusta usar, una medida que nosotros estamos impulsando, es hablar de 2%, pero del presupuesto. Dedicar un 2% del presupuesto de cada sitio, en particular del presupuesto de Madrid, en nuestro caso, del presupuesto nacional, en el caso de toda España, a la I+D+I. Esto es un compromiso que es medible. Luego hay que medir si se ha usado bien ese dinero o no, que esto también es importante. Pero esto es medible. Tenemos las cuentas del Estado, un 2% es el dinero que hay que intentar dedicar. Y yo creo que esa medida, una vez que lo hagamos, se va a notar. Nosotros queremos hacer esto en Madrid y yo creo que el gobierno lo quiere hacer para todo el Estado. Vamos a ver si en los próximos años se consigue. ¿Tú ves ¿Cuál sería posible? un factor? ¿Cuál sería, es que al hilo de lo que has comentado, ¿cuál sería un factor determinante para llegar a cumplir ese 2% del presupuesto en el caso de Madrid? Madrid actualmente creo que está en el 1,75, más o menos rondando esa cifra. Del PIB en cuanto a la inversión de los presupuestos regionales en I+D+I son verdaderamente ridículos. O sea, Son residuales. Completamente. O sea, estamos hablando que Madrid invierte en I+D+I 17 euros por habitante. Cataluña invierte 42, el País Vasco 24, Andalucía 20, y luego ya, si quieres, hablamos de otras regiones. Berlín invierte 82, la región de París y de France 43, el Gran Londres 30. Estamos a mucha distancia. Estamos hablando de los propios presupuestos, no de que Madrid, obviamente, concentre una gran parte de la I+D+I nacional con incluso centros que no dependen de la Comunidad de Madrid, que son nacionales, como el CSIC, el CENIO, el CENIC y muchos otros, y por tanto iba a concentrar una inversión grande, una inversión que proviene o bien del gobierno nacional, o bien de Europa, o bien de otros programas internacionales. Pero sí que hay que hablar de cuánto sale de los presupuestos. Y Madrid es la tercera, cuarta, está ahí en el límite por la cola en inversión de I+D+I per cápita. Cogemos los presupuestos, miramos el dinero que se dedica a ciencia, dividimos entre el número de habitantes y resulta que Madrid está el tercero o cuarto por la cola. Esto no es apostar por la ciencia, esto no es creer que se puede hacer. Insisto que la cantidad es importante, luego hay que saber hacerlo bien y tener buenos programas y hacer un buen impulso de la ciencia. Pero si no hay inversión, no hay milagros. Has comentado que no siempre depende de ti, que estoy de acuerdo que depende mucho del gobierno. ¿Tú no serías partidario a lo mejor de hacer un pacto, no sé si nacional o bueno, en este caso autonómico, por la ciencia? Y hay cosas que son, o sea, que sean independientes del gobierno que esté para que no esté cambiando de legislatura a otra. Claro, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Yo en algún momento se me pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas de la ciencia? Bueno, pues evidentemente ya lo hemos comentado. El primero, sin ser nada original, es la falta de financiación. Pero también hay más, la complicación de la gestión de la ciencia en España y en Madrid, ¿no? Y luego hay otra cosa que me preocupa, que es, en general, la falta de estrategia. Lo que decíamos antes, ¿cómo vamos a usar esos fondos? ¿Qué estrategias tenemos para impulsar y utilizar la ciencia en beneficio de cada país y de cada región, como es Madrid? Es verdad que en ciencia e innovación está casi todo inventado. Está casi todo inventado. Solo hay que ir a ver quiénes han tenido éxito e inspirarse en ellos. A veces digo copiar. Vamos a ser más elegantes y decir inspirarnos, pero es la misma idea. Y además es bien sencillo. ¿Dónde están las claves? Una estrategia consolidada a medio y largo plazo. Buena financiación.
unos órganos ágiles para la gestión, como son las agencias. Evaluación continua de que retroalimente los objetivos y los medios, ver qué es lo que se está haciendo. ¿Eh? Y la inestabilidad va en contra de todo eso. ¿No? Por eso, desde la comunidad científica, pero también, es decir, de los programas progresistas, hemos insistido en la necesidad de un pacto por la ciencia. ¿Para qué? Pues porque es la base para, primero, que la financiación sea estable en el tiempo y, segundo, que esas estrategias estén soportadas a medio largo plazo. Si no, no habrá estrategias. ¿Eh? Hay que dar continuidad a los programas, hay que dar continuidad a las investigaciones. Es verdad que con presupuestos adecuados, pero también, y esto es igual de importante que tener presupuestos y tener una buena organización, diseñar el avance del país, diseñar el futuro del país en función de los avances de la ciencia y de la innovación. Creer que todo eso nos va a permitir ser de otra forma. Siempre se dice que no son los grandes países los que más invierten en I+D, sino que son precisamente los que más invierten en I+D+I los que son grandes países. Y si queremos estar en ese grupo, pues tenemos que hacer una apuesta por I+D+I. ¿Cree que una de las patas de la mesa de eso es la falta de industria en torno a la ciencia aquí en España? Sin duda, esta es una de ellas. Pero también es verdad que, que esta falta de industria proviene de dos fuentes. Una primera, que no se ha hecho una apuesta por tener un tejido industrial. Esto es especialmente grave en Madrid. En Madrid, la industria representa el 8% de su PIB. Lo que recomienda la Unión Europea para las regiones es que la industria represente el 20% del país. Del país o de la región o del entorno donde se mueva. Entre 8 y un 20 hay una distancia. Madrid tenía más industria que tiene ahora y se ha desmantelado. Que eso es lo más triste, porque si no has conseguido hacerla, bueno, pues malo es. Esto ha sido especialmente clave ahora. ¿Quiénes son los países, quiénes son las regiones que mejor han soportado la crisis? Aquellos que producían cosas, aquellos que tenían una industria. Convencimiento es, bien, de acuerdo, sabemos que se están fabricando menos coches, menos lavadoras, menos programas de software. Sabemos que se vende menos. Pero no hay nada intrínseco que no permita pensar que se van a necesitar los mismos coches, las mismas lavadoras, los mismos programas que antes. Con lo cual, toda esa industria que no ha parado, puede estar a más ralentí que antes, pero no ha parado, pues esa industria se va a recuperar. En España es el caso del País Vasco, Cataluña, Valencia, que han aguantado mucho mejor. Los datos frente a la crisis son mucho mejores precisamente porque tienen un tejido industrial más importante. Madrid no. Madrid tiene los peores datos económicos de la pandemia, después de Canarias y Baleares, que son dos economías que sabemos que dependen en un porcentaje enorme del turismo de sol y playa. También todos pensamos que una vez que se superen las restricciones, ese turismo de sol y playa va a volver a como estaba. Sin embargo, esta idea de Madrid de tener una economía basada en los servicios, basada en el turismo de ferias, el turismo de congresos, el turismo de los negocios, pues no tenemos nada claro que esto se vaya a recuperar como antes. Esto que estamos haciendo ahora, tener esta conversación por Zoom, ha venido para quedarse en muchas cosas. Y muchas empresas nos lo dicen. Yo no voy a seguir el nivel de viajes que había antes. Nos va muy bien con las conferencias online y con todas las transacciones telemáticas que hacemos, ¿no? Entonces, esto es un poco preocupante para Madrid. Y hay que intentar recuperar esa industria. Pero claro, esto, pues evidentemente, mañana Madrid no va a producir bienes mecánicos o bienes industriales de la noche a la mañana. Hay que crear el tejido para hacerlo. ¿Y eso cómo se hace? Pues creando más empresas basadas en la innovación tecnológica especialmente. Yo siempre he hecho las mismas cuentas y os desafío a que las hagáis, ¿no? España, Madrid también tiene un problema evidentemente de paro. Siempre nos estamos quejando de que no hay un trabajo en general de calidad para todos los ciudadanos de España. Si mañana le dijéramos a las grandes empresas de este país, a Repsol, a Indra, a Acciona, al Corte Inglés, a Gamesa, incrementar vuestro personal en un 1%,
Vamos a suponer que pudieran hacerlo. Eso no resolvería los problemas de paro de este país. Seguiría habiendo paro. Con lo cual, la única solución no es pedirle más a esas empresas, que también les podemos pedir más, no pasa nada, ¿eh? Pero es que haya más empresas. Y esto solo se consigue con el emprendimiento tecnológico. ¿El emprendimiento tecnológico dónde viene? Pues en un porcentaje enorme de la ciencia y de la innovación. De la ciencia que se hace en los centros de investigación, de la ciencia que se hace en las universidades, o de la ciencia que se hace por la brillantez de algunos estudiantes o algunos gente que se lanza a una aventura magnífica. Claro que necesitamos industria, entendido en su sector, en su concepto más amplio, pero esa industria tiene que surgir de la ciencia y de la innovación y tiene que surgir de todos los centros donde se está haciendo. ¿Qué le diría a alguien que quiere emprender en este mundo, que quiere montarse una empresa? Porque es lo que se suele decir, ¿no? Pues queremos que haya gente que emprenda, gente que monte negocios, que, oye, que cree ese tejido que hace falta, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa persona que primero se choca de bruces con muchas veces la realidad económica y Claro, con la burocracia? claro, claro. Es que no lo pueden hacer sin red, es que tenemos que ayudarles, cuidado, de muchas formas, ¿eh? Normalmente aquí las pocas iniciativas que hay de ayuda al emprendimiento son en las primeras fases, ¿eh? De la idea pasar al negocio, y al modelo de negocio, ¿eh? Y como mucho, pues ayudarle en un primer empujón, una incubadora de empresa, un pequeño capital para hacer su plan de negocio. Hay más fases. ¿Cuánta ayuda hay a la financiación en este país? Poca. Y necesitamos más apoyo financiero. ¿Cuánta ayuda hay a que las empresas se mantengan? Porque crecer, y esto te lo dicen muchas empresas, es relativamente fácil. Fácil no es, pero digo, relativamente fácil empezar a crecer. Mantenerse y mantenerse continuamente, porque tu producto casi seguro se va a quedar un poco obsoleto de aquí a 5 o 6 años, el tener la siguiente generación de productos, el tener la siguiente generación de elementos ahí, requiere mucho trabajo, requiere I+D+I, probablemente transferencia de tecnología por parte de los centros de investigación. Esto hay que tenerlo bien organizado, no basta ahí. Y luego hay que ser capaces de retroalimentar el sistema con los casos de éxito. Trabajar con toda esa gente que ha tenido éxito y que todo eso nos sirva para aprenderlo y que se lo podamos transmitir a esos emprendedores. Mira, no hay, digamos, recetas mágicas, pero sí que hay experiencias de las que hay que inspirarnos, ¿eh? Por eso nosotros hablamos de que Madrid debería tener una oficina de emprendimiento para ayudar a todos esos, iba a decir jóvenes, algunos eran jóvenes, otros no serán tan jóvenes, pero que hagan emprendimiento tecnológico y darle todo este apoyo global a lo largo de todas las fases del emprendimiento. Esto me parece bastante importante y hay muy buenas experiencias, en el mundo de cómo se hace esto. No estoy, de nuevo, como os he dicho antes, no estoy inventando la pólvora. Esto ya está hecho, ya está escrito, ya funciona y hay que, vuelvo a decir, inspirarse en las buenas experiencias de otros. ¿Qué planes tenéis desde el PSOE para garantizar ese modelo profesional desde la Comunidad de Madrid? Vaya. Bueno, yo creo que lo más importante es ver que somos capaces de ponernos a la altura de las regiones a las que queremos parecernos. Europa publica cada 2 años el European Innovation Scoreboard y Madrid ocupa en ese ranking la posición 149 de 238. Por debajo de Madrid solo aparecen regiones de países no punteros. Creo que un par de regiones italianas, otras españolas, y luego de países pues, que evidentemente no deberían de tener la capacidad de España. Pues estamos hablando de Rumanía, de Bulgaria, de los países exsoviéticos. Ahí estamos en esa situación, es así de triste. No quiero ser muy pesado en esto, voy a ser un poco sucinto porque ya hemos comentado que lo bueno es tener esta charla, hablar más sobre ciencia que sobre programas electorales. Pero sí que, como os he dicho antes, creo que es muy importante impulsar un pacto por la ciencia, un pacto de la ciencia regional como motor. Y además tenemos una magnífica, iba a decir excusa, no es excusa, es desafío, ¿no? Que es la recuperación económica por la pandemia. Ese pacto por la ciencia, ese primera pacto debe de ayudar a esa recuperación,
que pasa por hacer un nuevo y ambicioso Plan Regional de Investigación Científica y Técnica, que es una obligación de la ley en Madrid, pero que, por ejemplo, este año se ha decidido prorrogar un año más, en el año de la pandemia, en el año de todos los desafíos que tenemos, pues decidimos prorrogar una cosa que además sus indicadores es que no ha funcionado muy bien, ¿no? Ya os he dicho que para nosotros el objetivo de inversión es el 2% del presupuesto regional. Nos parece también fundamental tener en marcha un ambicioso, responsable y bien definido programa de atracción de talento. Estamos fijando como meta incorporar unos 1.000 investigadores con fondos propios en estos 2 años. Pero además con responsabilidad, donde claramente se le explique a todo candidato cuáles son sus expectativas del futuro. Este es un problema del actual programa madrileño, que aparte de ser un poco alicorto, es mensaje en esto. No tiene expectativas de qué pasa con los que se incorporan a ese programa y se incorporan a los grupos de investigación. 4 años que lo han ampliado a 5 y no hay ninguna expectativa para ellos. No sabemos qué va a pasar con ellos y es triste porque su idea será otra, ¿no? Como hemos comentado, los expertos predicen que serán la industria, la energía sostenible, los medicamentos y los sistemas de salud, la biotecnología, las TIC, la digitalización, los que van a impulsar la economía post-COVID. Y fijaros que he dado una lista de cosas que son temas muy ligados a la I+D+I. Por eso nosotros queremos hacer una apuesta por acciones muy rupturistas. Hacer de Madrid, lo hemos dicho, el primer hub europeo en ciencia y salud, potenciando cosas como, ejemplo, los desarrollos en medicinas y terapias de vanguardia y personalizadas. Poner en marcha ambiciosos proyectos estratégicos para la recuperación y modernización económica y también lo que se llaman programas complementarios en temas, y la lista no es exhaustiva, como transporte y movilidad sostenible, el Big Data para servicios sociales y públicos, que aseguren seguridad, privacidad, ética e inclusividad, computación y tecnologías cuánticas, biotecnología, soluciones tecnológicas hasta el riesgo social. Bueno, podríamos hacer una lista más amplia, hacerla ahí, ¿no? Mejorar también la agilidad de la gestión. Para nosotros es imprescindible crear una agencia pública para el impulso, la gestión y la promoción de la I+D+I regional. Hay muchos aspectos que reforzar, como tener una oficina regional de asesoramiento científico y una oficina, como os he comentado, de impulso al emprendimiento. De nuevo, esto no es novedoso, esto lo estamos copiando de los mejores sistemas. Y yo creo que más cosas, pero lo que más me gusta de lo que es nuestro programa electoral, de este programa de gobierno, no está en las referencias directas a la I+D+I, que para mí son potentes y creíbles, sino que el programa está impregnado, la ciencia impregna y tiene presencia en todos muchos elementos que son esenciales para el programa. La cultura, la agricultura, la industria, la digitalización, la sanidad, la energía, la pobreza infantil. Es que esa es la idea. Todo ello tiene que dar la medida de la necesaria confianza que el futuro de esta región debe de poner en su sistema de ciencia y tecnología. Vale, te voy a cortar un segundito, que tenemos una pausa de descanso y volvemos enseguida. Muchas gracias, Juanjo. Venga, hasta ahora. Y otro apunte importante es la presencia de mujeres en las carreras STEM. ¿Qué tenemos ahí para opinar respecto de eso? Porque también es algo que preocupa mucho y a la gente con la que hablamos y a la que seguimos y que nos siguen es uno de los focos. Como comprenderás, soy bastante sensible a este tema. Es mi área, ¿no? Y he visto y he sido testigo de la evolución a la baja de las mujeres en particular en nuestra carrera en ingeniería informática, pero también en las otras. Yo soy de la Politécnica y hemos visto esto, ¿no? De hecho, siempre hemos estado muy preocupados por este tema en una universidad como la Politécnica y tuvimos un trabajo muy serio. Vamos, seguro que sigue. Yo lo que pasa es que ya no lo llevo yo, pero con muchas empresas, con la gente de recursos humanos que quería trabajar con nosotros en impulsar todo esto de la presencia de mujeres en las carreras STEM, ¿no? Los datos globales son conocidos. Mientras el 52% de estudiantes son mujeres, estoy hablando en general, pero luego podemos ir a los datos más específicos de la tecnología. El 52% de los estudiantes son mujeres, hay un 41% de profesoras y solo un 22,5% de catedráticas. Este dato, por cierto, de catedráticas es peor en Madrid que en la media nacional, ¿no? Con lo cual hay necesidad de mejorar, ¿no? La situación de las carreras STEM, como ya lo habéis comentado, presenta peores indicadores.
Y en este caso Madrid no es la peor, también porque tiene algunas universidades de mucho prestigio en el campo de las ingenierías, ¿no? Y de la tecnología. Yo he visto que en vuestro programa habéis hablado muchas veces del problema del techo de cristal, de las investigadoras. Las soluciones no son, iba a decir que no son sencillas. Bueno, complicadas tampoco son, lo que pasa es que son múltiples, no hay una medida que mejore esto, ¿no? Son múltiples y hay que poner muchas acciones en marcha. Algunas de las cosas que nosotros tenemos en la cabeza, pues hombre, impulsar la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos científicos y tecnológicos. Y esto se hace, pues, por ejemplo, poniendo en valor la contribución de las mujeres y favoreciendo con un programa específico muy ambicioso las vocaciones científicas, todas las vocaciones científicas desde todos los niveles educativos. Hay que impulsar esta idea de que las mujeres hacen magnífica ciencia y tenemos magníficos ejemplos en la historia de la ciencia y en la historia de este país. Y en este sentido, todo lo que son acciones de difusión de la ciencia, en el que vosotros sois un actor, pues contribuyen singularmente. Pero en general todas estas deben de mejorar, deben de tener este elemento como un componente esencial, trabajando con los medios de comunicación y con la cultura. También hay que garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los organismos de representación de los organismos públicos de investigación y de las universidades. Nosotros creemos que deben de ser básicamente paritarios. Todos los consejos de gobierno de las universidades, todos los organismos de investigación deben de tener esa paridad. Nos parece imprescindible que esto se trabaje en ello, porque además en general las experiencias nos dicen que cuando esto se logra, mejora la situación de las mujeres en este centro. Particular también, paridad en todos los comités de selección. Ahora mismo no está ocurriendo, ¿no? Y es muy importante que los comités de selección sean paritarios. Nosotros tenemos una vieja idea de poner en marcha un sello Mujer y Ciencia para instituciones que tengan una trayectoria de igualdad magnífica y que se pueda aprobar en el tiempo, ¿no? Y por tanto que puedan presumir de lo que hacen, pero no tanto por presumir, sino por inspirar a otras instituciones a que esto pueda ser así. Hay que introducir medidas compensatorias para que las mujeres no se vean penalizadas por periodos ligados a la maternidad, a la conciliación, y todo esto debe de ser así en los accesos a los becas de excelencia y a los contratos competitivos. Y también en toda la evaluación de sus trayectorias científicas y académicas. Es verdad que el gobierno ha estado trabajando mucho en esto, tiene una normativa muy clara, pero esto hay que impulsarlo y hacerlo nuestro. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero de verdad creo que es imprescindible hacer una puerta firme por estos aspectos, porque, sinceramente, si tenemos en cuenta el 100% de la población y no nos fijamos solo en el 50%, haremos mejor ciencia, haremos más ciencia y la haremos más cercana a los ciudadanos y las ciudadanas. Para llegar a esa conciliación familiar que has comentado, ¿cuáles serían las posibles vías? Porque eso sí que yo creo que preocupa a muchísima gente, porque claro, tú te dedicas tienes acceso a poder estudiar una carrera que te gusta, ingeniería informática, por ejemplo, pero llegas a ese punto en el que, bueno, te quedas embarazada, es complicado, tienes que tener una familia y tienes que elegir. O sea, no tendrías por qué elegir en ese aspecto, ¿no? Ni teniendo una carrera de ciencia ni ninguna otra, porque hasta al final la conciliación afecta a todas las parcelas laborales. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones? ¿Qué se te ocurre? Sí, bueno, algunas cosas he comentado, ¿no? O sea, si nos centramos en la ciencia, hay que cambiar el concepto de evaluación. Hay que introducir en la evaluación todos esos factores que afectan en general a las mujeres, pero también a otros colectivos. Quiero decir, tener en cuenta si han sido procesos de enfermedad, una enfermedad de larga duración. En el caso de las mujeres, pues lo que supone los embarazos, pero no solo los embarazos, porque se suele decir, bueno, pues quito de ese cómputo pues 9 meses, 6 meses. No, es que los hijos hay que criarlos después, ¿no? Y todo esto debe de ser un nuevo concepto de evaluación que hay que prepararlo. Y por eso digo que la mejor manera de asegurar que esta evaluación se produce es que estén las mujeres completamente involucradas en esa evaluación. Esto lo hizo el CSIC. En el momento en que el CSIC exigió que todos los comités de evaluación fueran paritarios, inmediatamente mejoró el número de mujeres que obtenían plazas en las convocatorias públicas. Yo creo que ese es el camino a seguir. Es un problema de sensibilidad, quizás de algo más, pero vamos a dejarlo al menos en sensibilidad, y para ello es imprescindible que oír continuamente la voz de las mujeres en esos comités de evaluación. Es verdad que eso causa algunos problemas, y yo que soy, permitirme, obsesivo con esto y en todas las cosas que he tenido que organizar,
para mí esto ha sido un elemento fundamental. Pues esto supone que las grandes mujeres científicas a las que conozco ya me miran con malos ojos, porque dicen, Juanjo, no me llames para más cosas, por favor, te lo pido, que necesitamos hacer otras cosas. Es cierto, pero yo también les digo que me parece que hay que implicarse en esto porque es la única manera de cambiar las cosas para el futuro. En las empresas es un pelín más complicado, pero yo creo que por ejemplo, estas medidas de ahora, estas medidas que vienen de la ley de igualdad, exigiendo que haya planes de igualdad en todas las empresas, por supuesto en las universidades y los centros de investigación, pero en todas las empresas, y esta más reciente de que hay que tener un registro de las cantidades que se abonan, es decir, de los salarios, de la brecha salarial en todas las empresas, creo que va a contribuir bastante a hacer evidente algo que sabemos que existe, pero no en todos los sitios es plenamente consciente. Muchas veces solamente con mostrar las cifras alguien se da cuenta que algo se está haciendo mal. Y todo esto creo que ayudará. ¿Esto es la solución completa? No, hay que hacer más cosas. Hay una parte importante que radica en la educación. Hay que trabajar en la educación en igualdad y en valores desde bien pequeños. Como trabajar todo el tema de las vocaciones STEM y las vocaciones científicas desde bien pequeños. Bien sabéis, esto lo habrán comentado mucha de la gente a la que habéis traído el programa, que hay un conocido trabajo en Nature que dice que esos sesgos aparecen casi en primaria. Es decir, que ya en bachillerato o en secundaria, por muy bien que lo hagas, no vas a recuperar parte de estos sesgos. Con lo cual hay que trabajar desde muy pronto. Y hacerlo en completa colaboración con las escuelas, con los institutos, con las universidades, con las asociaciones de investigadores y de investigadores. Creo, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho Amit y este programa de No More Matildas es impresionante. Yo soy miembro de Amit, pero no puedo sino sorprenderme de que cada vez hacen cosas mejores. Todo esto suma. ¿Que la suma llega a 100? Bueno, vamos a seguir trabajando. Probablemente ahora mismo no, pero si seguimos trabajando llegará. Un saludo para No More Matildas, que también hemos hablado muchas veces con ellas. Hemos hecho algún post en colaboración y muy majas siempre. Están teniendo un alcance brutal, o sea, envidia sana total de todo el alcance y se lo merecen. Y respecto a lo que comentabas, es muy interesante. Yo vi un documental que estaba en Movistar que se llama Ni superhéroes ni princesas y es que comienza mucho antes de lo que pensamos. O sea, yo no sé qué edad tenían, si eran primero de primaria, y ya al describirse las chicas y los chicos era de manera muy distinta y profesiones que se imaginaban ya estaba todo muy estereotipado. Entonces sí que, o sea, mucho antes de lo que esperamos. Ese programa encima, como tú dices, lo copiamos, esta vez en el buen sentido, en España, también lo hicieron en un colegio madrileño y es bastante interesante. Algunas conclusiones que sacan que las asumes y dices, ostras, pues esto a mí también me pasa en mi día a día y son estereotipos y generalizaciones que no hacen bien en el futuro. Es cierto. Un 10 para No More Matildas, un 10 para todos estos centros que esto se lo toman muy en serio. Hay que conseguir que sean todos. Vale, pues cambiando ya de bloque, ya el último, es sobre cambio climático. Y es que una encuesta que realizó Global Millennial Survey en 2020, donde se recogen todas las impresiones y preocupaciones de los jóvenes que pertenecían tanto a la generación millennial como a la generación Z, que es ya la posterior, y todos ellos situaban, bueno, todos ellos no, perdón, una media era que la segunda preocupación más importante era el cambio climático, la emergencia climática. La primera es el empleo, pero me parece significativo, ¿no? Que entre todas las que podía haber le dan mucha importancia. Y estaba presente esta segunda preocupación en un 36% de la media. Y además, 7 de cada 10 jóvenes creen que estas iniciativas que están dándose ahora para frenar esta emergencia climática dejarán de ser de prioridad para tanto empresas como gobierno en cuanto se acabe la pandemia. Mientras tanto, en el Parlamento escuchamos todavía, no son a lo mejor mayoritarios, pero sí voces de que todavía se pone en duda, ¿no?, la emergencia climática. No sé tú cómo respiras el ambiente en el Congreso. Pues en la Asamblea tenemos la misma impresión. Es verdad que en general sí que hay una concienciación de la emergencia climática, pero hay algunos matices. Directamente hay que decir que la ultraderecha sigue negándolo de forma reiterada. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que nos encontramos cada día. Pero tampoco acaba de ser muy convincente algunas posturas en que se afirma
la importancia del cambio climático y la emergencia climática, pero inmediatamente le sigue un pero, le sigue algunos matices, le sigue alguna objeción, le sigue una actitud demasiado pragmática o economicista, que deja este sinsabor de, hombre, no estoy muy convencido de que este orador esté muy convencido de que lo del cambio climático y la emergencia climática es una prioridad. Y la verdad es que, eso podemos decir, ¿todo esto no nos suena? Este falso debate entre economía y salud ante la pandemia, ¿no nos suena? Que ya lo estamos oyendo. Y es un debate falso porque sin salud, sin preocuparse de la gente, no hay economía posible. No la hay. ¿Mm? Y lo mismo va a pasar pasa con el cambio climático. Es que sin afrontar esos problemas no va a haber economía, ni planeta, ni situación que podamos abordar. Tenemos que tomárnoslo en serio ya. Yo hay una cosa que quiero preguntar en particular respecto de, ya centrándolo en lo que es la Comunidad de Madrid, y es este Madrid Verde que en su momento pues empezó con la idea de Madrid Central de Carmena, que se llevó a cabo, se reducieron emisiones y demás. ¿Cuáles son los planes ahora, a partir del futuro, para un Madrid verde? Madrid verde, Madrid sostenible, un Madrid oye, que queramos respirar todos, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, esto fue una iniciativa del ayuntamiento que todo el mundo vio que era imprescindible. O sea, ni siquiera era una acción a futuro, era una acción a presente. Es que los indicadores eran terribles del aire que se respiraba en muchos barrios de Madrid. Y bueno, pues ha tenido ahí algunas vicisitudes legales que a ver si se aclaran todas completamente bien. Yo alabo la idea de que esto siga en marcha porque me parece imprescindible, ¿no? Para la comunidad, bueno, pues desde extender esto a tener un montón de ideas, sobre todo en el consumo energético y en la forma en que tenemos que abordarlo. Me resulta incompleto, aunque me agrada, esta idea que además está muy impulsada por los jóvenes ante sus familias, de que, bueno, es bueno tener un coche eléctrico para poder entrar en el centro de Madrid. Perdón usted, es bueno tener un coche eléctrico para circular por todo Madrid, no solamente en Madrid capital. Esto es verdad en Alcalá de Henares, en Getafe, en Leganés, en Pozuelo y en Collado Villalba. Es bueno que vayamos a consumos de energías más razonables. Es bueno que empecemos a trabajar en la sostenibilidad de edificios, por ejemplo. Esto, permitidme que lo lleve mucho a la parte educativa, porque he trabajado mucho más con ella. Muy pocos colegios y centros son sostenibles desde el punto de vista climático en nuestra comunidad. Y esto hay que trabajar en que esos edificios, sobre todo los edificios oficiales, colegios, universidades, centros de salud, edificios de la administración, hacer un plan claro para que cuanto antes sean sostenibles desde el punto de vista climático. Por cierto, que España ha hecho muy buenas aportaciones científicas en esto. El CIEMAT, por ejemplo, ha trabajado mucho en estos aspectos y ha desarrollado varios proyectos pilotos de edificios bioclimáticos de una eficiencia absoluta. Sabed también que tenemos ahí pendiente, aunque se retrasa, pues algunos criterios europeos, alguna directiva de construcción de sostenibilidad y de características climáticas de los edificios que van a ser de obligado cumplimiento en muy poco tiempo. Todo este tipo de cosas hay que trabajar en ellas. Nosotros hemos propuesto varias veces una ley de cambio climático para Madrid. Afortunadamente tenemos ya una ley de cambio climático a nivel de España. Bueno, la tenemos, os voy a dar la primicia, vengo hoy del Senado y se estaba debatiendo ya allí. Espero que justo, por lo que me decían, se pueda aprobar hoy en el Senado. Si se retrasan, igual mañana, pero vamos, se va a aprobar en el Senado ya hoy y esto significará que probablemente tengamos esa ley en vigor dentro de muy, muy poco tiempo. El plazo legal que corresponde para que la ley esté en vigor. Entonces, esa ley nacional nos permitiría también tener una ley regional, donde ya se dieran las especificaciones propias de una región como Madrid, una región con mucho transporte público en el que hay que cuidar también
esta sostenibilidad de este transporte público, con muchos desplazamientos relativamente cortos, pero muy penalizados por este consumo excesivo que se produce en los atascos, que se produce en los túneles, que se produce en esta situación. Todo esto hay que afinarlo y probablemente con una ley regional fuera posible y necesario. Nosotros llevamos esto en el programa, la hemos propuesto varias veces, hasta ahora sin éxito, pero esperemos que esto pueda ver la luz en un poco tiempo. Bueno, pues gracias Ejemplos de por la darnos la tecnología. exclusiva. Ay, perdón. Sí, eso sí. No, quería preguntarle justo al hilo de esto. Puedes decirlo, gracias por la exclusiva, eso. Gracias por la exclusiva, creo que es la primera que Pero damos. hablando justo de esto, y es eso de la tecnología llevada a la movilidad, porque la movilidad es uno de los aspectos clave, ¿no? En el caso de tener una ciudad que sea sostenible y autosuficiente. Es uno de los mayores contaminantes, al final, cómo se mueve la gente en una ciudad, y más en una ciudad como Madrid, que tiene tantos millones de habitantes. Al hilo de lo de la movilidad, hay muchas cosas que generan dudas, sobre todo en cuanto a los coches, porque hay gente que eso, y las subvenciones, vale, yo me puedo cambiar el coche, pero ¿y qué me ayuda a mí a quitarme el coche viejo que contamina, pero no tengo otro? Y en el caso de la gente que quiere optar por la bicicleta, bueno, pero Madrid a nivel urbano está preparado para tener carriles realmente donde la gente pueda ir y no se juegue la vida en pleno Paseo del Prado con el bicimat. Entonces son cosas como muy cercanas de la gente que se pregunta y que dice, vale, muy bien, Madrid Verde, opciones, pero ¿son reales? ¿Se pueden llevar a término? ¿Tienen una progresión en el tiempo? Yo creo que sí, que se pueden hacer bien hechas y se puede planificar. Es verdad que, como en todas las cosas, pues requiere una planificación y requiere un tiempo para llevarlas a cabo. Pero si hay una firme voluntad de llevarla a cabo, se puede hacer en muy poco tiempo, ¿no? Un transporte público sostenible es algo que se puede abordar en un periodo relativamente corto de tiempo, 3 o 4 años. Ayudas a la gente para el cambio de sus vehículos, pues es algo que también debería de abordarse desde el punto de vista regional. Alguna experiencia se ha hecho, pero bueno, prácticamente, según salían las convocatorias, al día siguiente ya se había llenado porque el dinero era muy escaso. Un tema que también, bueno, me has preguntado por la movilidad, pero todo el tema de climatización, tanto calefacción como en verano el frío, ¿no? Madrid es muy extremo en temperaturas. Hace falta calefacción en invierno, hace falta sistemas de climatización en verano. Bueno, pues trabajar en hacerlos más sostenibles y no solo tecnológicamente, que por supuesto es importante, pero también en cuanto a normas y medidas para llevarlas a cabo, ¿no? Dar unas buenas pautas de decir, bueno, pues lo que se ha dicho y en algún momento se ha dicho, la temperatura que debe tener al menos un centro oficial es esta, no ni más allá ni más ni menos, ¿no? Y esto nos pasa a veces que vamos a los sitios y es tremendo el calor que sentimos en verano. Pues es que me voy a coger un constipado porque alguien ha puesto el aire acondicionado a bastante más de lo razonable. Que hay mucho que se puede hacer y se puede hacer desde muchos puntos de vista. Yo estoy trabajando ahora con una profesora canadiense perdonad que os diga mi tema, pero No, me no. encuentro más a gusto dando ejemplos Sí. Claro. que las cosas generales, ¿no? Pero yo estoy trabajando ahora con una profesora canadiense en encontrar aplicaciones informáticas y de la inteligencia artificial para una economía sostenible. Está basado en la economía del donut de una economista que se llama Kate Raworth. Os la aconsejo vivamente y todo está basado en la regeneración del planeta y la distribución del bienestar. Y estamos buscando aplicaciones. Pues ahora mismo tenemos 3 objetivos y los queremos trabajar con muchos de los ayuntamientos, en principio un poco más pequeños. El Salto a Madrid requerirá un poco más de trabajo, pero probablemente se puede hacer. Y tenemos ya embarcados prácticamente a Leganés y Getafe para que trabajen en ello. Entonces, los temas que nos preocupan son agua, vivienda, emisión de gases y control de la emisión de gases y los temas de igualdad de género. Creemos que puede haber el uso del Big Data y de técnicas de inteligencia artificial nos puede dar ideas de cómo se pueden cambiar las políticas en todos estos aspectos y pueden ayudar a los ayuntamientos a tener propuestas para todo esto. Si tenéis un rato, yo os invito a leer los trabajos de Kate Raworth.
en esta economía del donut, que es una cosa divertida, son fascinantes, de verdad os lo digo, y muy inspiradores. Y esta vez la palabra está bien elegida, son absolutamente inspiradores. Y bueno, pues a partir de aquí podemos tener cosas que no teníamos hasta ahora con respecto a ello, ¿no? En mi caso, pues me parece que el Big Data, la inteligencia artificial, puede aportar ideas, pero seguro que desde otras ramas de la ciencia se pueden aportar ideas diferentes para abordar todo esto. Volviendo a tu campo, y justo porque es un tema que me interesa mucho, el tema de la inteligencia artificial y la de los datos sobre todo, has comentado que gracias al Big Data podemos conseguir esto, pero ¿y de dónde saldrían los datos? Bueno, precisamente lo que estamos trabajando en cómo se consiguen esos datos. En el caso, por poner de nuevo un ejemplo, de Leganés y Getafe, tienen una empresa municipal de la vivienda. Por tanto, tienen datos con respecto a la vivienda y podemos hacer planificaciones basadas en esos datos de dónde, qué sectores jóvenes, qué barrios pueden ser los más demandados, qué tipo de viviendas se necesitan, si más grandes, si más pequeñas, cómo va asociado a la construcción de viviendas los servicios públicos, centros de salud, colegios, institutos, y dar la planificación. Ese es un ejemplo de dónde vamos a obtener esos datos. Madrid no tiene una mala red, por ejemplo, de control de emisiones. Madrid Capital es bastante decente y a nivel de la región también hay un control de emisiones. Ahí tenemos datos con los que se puede trabajar. Que la gente lo está usando para saber, pues por ejemplo, yo que soy alérgico, si puedo ir a tal sitio con más tranquilidad o con menos, pero que explorándolos desde el punto de vista del Big Data podemos tener información que no es evidente en estos momentos. Algunos datos he de confesar que hay que trabajar más para tenerlos. Por ejemplo, todos los temas relacionados con equidad, igualdad de género, violencia de género, tiene más difícil conseguir los datos porque bien sabemos que en general las mujeres denuncian mucho menos de la realidad que hay debajo. Y si nos basamos solo en las denuncias, pues probablemente no tengamos los datos suficientes. Pero bueno, ahí tenemos algunas ideas de utilizar las llamadas al 016, intentar analizar con técnicas de lenguaje natural qué hay debajo de esas llamadas al 016. Estudiar las urgencias de los hospitales, porque muchas urgencias, aunque teóricamente y en la práctica el facultativo tiene obligación de denunciar si cree que hay violencia de género, pero a veces tiene dudas y ante la duda pues no levanta el parte correspondiente, ¿no? Y sin embargo creo que con técnicas de inteligencia artificial podríamos intentar correlacionar qué indicadores de la visita a urgencias de una persona luego acaba en problemas de violencia de género más graves. Todo este tipo de cosas para mí abren mundos apasionantes de cómo podemos utilizar muy positivamente todas estas tecnologías para impulsar esta labor social de la gente. Muchas veces tenemos más miedo porque pensamos que lo único que va a hacer la inteligencia artificial es controlarnos la vida, espiarnos con el teléfono. Bueno, eso a lo mejor Es una pasa. es una de las cosas que más preocupa a la gente, la protección de sus datos y si realmente están protegidos o no aquello que hacen en su vida privada. A mí también me preocupan mucho, pero sí que también pues, mostrar a la gente que puede haber otra faceta, que de esos datos podemos obtener información muy positiva para ellos y para la sociedad en general, ¿no? Y compensar con ello pues esos miedos, y algunos de esos miedos son realidades, esto hemos de decirlo, ¿no? Dependiendo de las manos en las que estén los datos, ¿no? Sí, bueno, y ahora mismo pues no somos plenamente conscientes de lo que supone tener un smartphone en la mano, ¿eh? A ver si un día lo sabemos bien. No sé si nos vamos a enterar del todo. Es que justo entrevistando a una persona que se encargaba a temas de ingeniería computacional y desarrollo eso para inteligencia artificial, me comentaba que una de las cosas que se debería plantear de cara a futuro en cuanto a la inteligencia artificial es democratizarla, que esté al uso del ciudadano y para el beneficio del ciudadano y controlar desde el plano estatal todo aquello que manejan las empresas privadas que al final se benefician de esos datos y no sabemos realmente qué ocurre con ellos, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante, ¿eh? Todo tiene que ver con la relación de la ética que se produce al desarrollar esas aplicaciones. Porque está demostrado que muchas de esas aplicaciones acaban mostrando un sesgo, por ejemplo, un sesgo de género, pero también con sesgos raciales. Y esos sesgos se producen en tres cosas. Primero, en el desarrollo de la propia aplicación, cuando aplicamos modelos y criterios que pueden estar sesgados. Segundo, los propios datos, porque los datos reflejan la realidad. Y la realidad sabemos que supone mucha discriminación y mucha historia
de no tener la igualdad en nuestra vida. Y tercero, y volvemos con lo de antes, hay otro sesgo y es que desgraciadamente esas aplicaciones las están realizando mayoritariamente hombres, que casi inconscientemente van a introducir un sesgo en esas aplicaciones. Todo esto hay que trabajarlo con nociones de ética, con nociones de control. Esto es otro tema que me apasiona y este trabajo que estoy haciendo con la profesora canadiense y con el trabajo también incluye una parte importante de ética. El otro día, justamente, la presidenta del Senado, que es muy sensible a estas cosas, empezó un grupo de trabajo y me invitó a él con la Universidad de Salamanca de trabajar en todo lo que tiene que ver la brecha de género, la brecha de desigualdad, la brecha de discriminación que suponen las aplicaciones de inteligencia artificial. Y es un tema en el que se va a hablar mucho en el futuro. Y espero que se hable para bien en el sentido de que pongamos en marcha muchos mecanismos que permitan controlar lo que está pasando. Y luego también el mismo hecho de que pensemos en desarrollo de aplicaciones que realmente resuelvan los problemas de la gente. Muchas veces estas mismas aplicaciones, en realidad, cuando se dice vamos a introducir técnicas de inteligencia artificial en el control del acceso a los servicios sociales. Y decimos, suena muy bien, que vamos a mejorar la dependencia, mejorar los problemas de la gente que vive sola. La soledad en este país y en esta ciudad es un tema gravísimo. Vamos a mejorar los servicios de la gente que tiene discapacidad. Pues en realidad lo que queremos decir es que vamos a controlar el fraude. Es decir, cuando se ponen en marcha estas tecnologías, en realidad lo que estamos intentando es controlar el fraude. Que yo no digo que no haya que controlar el fraude, digo que me resulta demasiado alicorto. Esas tecnologías tienen que servir para mejorar cosas con respecto a lo que se le da a la gente y lo que la gente es capaz de obtener de todo eso. Y por eso esa ética en el desarrollo de aplicaciones hay que llevarla a la ética de los propios investigadores y de los propios desarrolladores. Queremos que todo esto se haga mejor. Queremos que todo esto se haga en condiciones de buena explicación, de evitar que se produzcan estos sesgos y estas brechas. Queremos que como científicos, si alguien va a utilizar un desarrollo hecho por mí, nos aseguremos que se va a utilizar sin producir esa brecha y esos sesgos, que se va a utilizar éticamente de forma positiva. Todo esto es un camino que yo creo que va a resultar muy evidente en los próximos años y espero que esto sea la línea que se siga. Y si no, ya daremos guerra. Ayudadme en eso. Vamos a intentarlo. Sobre todo con lo del sesgo en temas de género racial y demás en las aplicaciones, que es algo de lo que no se suele hablar y está presente. Hay muchos estudios que lo avalan. ¿No? Estudios internacionales en muchas aplicaciones, pero esto es así. Y básicamente porque muchas veces este sesgo ya está en los datos. A veces decimos, es una frase que me gusta usar, pero que tiene dos caras, ¿no? Los datos lo dicen todo. Bueno, dicen todo y dicen también cómo se han conseguido. Y a veces se han conseguido mal. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar al hecho de que digamos que solo hay un 22,5% de catedráticas? El más naif, es decir, no se lo merecerán. Pero sabemos que no es verdad. Sabemos que tienen muchísimas más dificultades para accederlo. Sabemos que han sufrido muchos más problemas para llegar a hacerlo, que no han tenido las mismas oportunidades. Con lo cual el dato en sí es mentiroso. Hay que profundizar más en ese dato para ver por qué se produce. He puesto ese ejemplo, pero podemos hablar de muchos más. Bueno, pues súper interesante la entrevista, la verdad. Se ha pasado rapidísimo. O sea, llevamos un montón y la verdad que podíamos seguir así horas y horas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya la última, y ya de verdad te dejamos tranquilo, tengo la sensación de que madrileñas y madrileños están un poco desencantados con la política en general, ¿no? Que encima de lo que dices, se van a convocar unas elecciones en esta situación, es posible que haya bastante abstención, etcétera. Y entiendo que la mayoría de cuentas que nos siguen, pues lógicamente tendrán algún interés por la ciencia. Entonces, te queríamos preguntar por qué crees que votar al PSOE es una buena solución para la ciencia en Madrid. Bueno, primero me gustaría decir que hay que votar. Votar en conciencia y a partir de las convicciones personales. Eso ya es muy bueno para la democracia y también para la ciencia. Esto es lo primero que hay que decir. Yo he de decir que yo personalmente soy un poco poderoso en la petición de voto.
pero no podemos olvidar que, sin duda alguna, los mejores momentos para la ciencia de este país han venido de gobiernos progresistas. Aunque evidentemente nadie está libre de pecado, hay líneas de actuación que marcan la valoración de la ciencia, tanto en sus aportaciones al bienestar social y al modelo productivo, como en su interrelación con las políticas y las leyes. Hablo de incrementos de presupuestos, hablo de programas novedosos, hablo de tener un ministerio dedicado a la ciencia, que lo han hecho unos gobiernos sí y otros no, de que existan y se concedan los premios nacionales de investigación, que han estado moribundos durante mucho tiempo, y que sean los ministros los que acudan a concederlos, a recuperar los órganos de debate y proyección de la ciencia, el Consejo de la Ciencia y la Tecnología, que ha estado dormido y que ahora vuelve a reactivarse, las comisiones de éticas en la investigación, que es algo que dice la ley y que no hemos activado convenientemente, creer y hacer realidad todas las mejoras que aparecen en la ley de la ciencia, algunas que están todavía sin explorar, de impulsar, por ejemplo, también, seguro que habéis hablado aquí de ello, de la iniciativa de ciencia en el Parlamento, que ya se ha hecho realidad y que ya es un hecho, ¿no?, después de tanto tiempo pidiéndolo. Yo, si queréis, ya esto es un elemento estadístico, anecdótico, pero me tomé la molestia un día de comprobar la presencia de doctores en los gobiernos. En los gobiernos del presidente Aznar hubo 7 doctores, es un 17% del total. En el gobierno del presidente Zapatero hubo 16 doctores, un 37% del total. Con el presidente Rajoy hubo solo 2 doctores, eso es un 7% del total. Es que ni siquiera los ministros encargados de la ciencia ni las secretarias de Estado eran doctores en los gobiernos de Rajoy. Algo que, por cierto, también pasó con Aznar. Sin embargo, en los gobiernos del presidente Sánchez hay 9 doctores, eso es un 33% del total. Me diréis, ¿es una anécdota? Probablemente lo sea, pero yo creo que refleja algo debajo de todo esto. Y todo es mejorable y como científico debemos de insistir en las mejoras. Pero creo que la diferencia se nota, la diferencia es notable. Y gobierne quien gobierne, esperamos ser nosotros, pero gobierne quien gobierne, no olvidar como investigadores que tenemos el mandato de ser insistentes, resistentes y persistentes en recordar a todos los que nos gobiernen que la ciencia es la que mueve el mundo. Y si mueve el mundo, también mueve la Comunidad de Madrid. Y no lo olvidemos, hagamos de eso una cuestión personal. Estoy seguro que vosotros vais a estar en ello. Pues muchísimas gracias por Vamos tu a dar tiempo. voz sobre todo. Sí, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Te hemos robado aquí casi 2 horas, pero ha sido un auténtico Madre mía. placer y mucho Un ánimo placer, para lo que queda de campaña. una charla muy agradable. Lástima que no podamos hacerla en un sitio y luego acabemos, pues bueno, Totalmente. tomándonos un café o hablando de más cosas. Pero bueno, charlar de ciencia es un placer siempre. Se os nota en la cara a vosotros y para mí también es un placer. Desde luego. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo con lo que queda de campaña, que ya es el sprint final. Sí. Mucho trabajo que os queda y nuestro ánimo. Muchísimas gracias, Muchas Juanjo. gracias. Muchas gracias a Borrón Ciencia Nueva, David, Diana, muchísimas gracias. Hasta A luego. ti. Adiós.